En nuestra boda, mi suegra se puso de pie y gritó: «Ningún hijo mío se casará con una mujer que no obedezca nuestras tradiciones». Mi esposo suspiró y dijo: «Solo hazlo para mantener la paz». Sonreí, saqué mi teléfono y dije: «En realidad, preguntémosle a tu abuela». Cuando vio la videollamada en vivo, sus ojos se abrieron con miedo. Soy una mujer de 34 años, me casé con mi esposo Louis, de 35 años, después de salir durante casi 6 años. Vivimos en el norte de California, pero ambos provenimos de familias mexicanas. Dicho esto, nuestra crianza fue muy diferente. Mi familia es más moderna, independiente y relajada. La suya es tradicional, profundamente tradicional, casi como algo de un siglo diferente. Cuando nos comprometimos, esperaba algunos desacuerdos aquí y allá, pero no estaba preparada para la tormenta que provino de una persona en particular, su madre. En aras de la privacidad, la llamaré Doña Lilia, pero en su casa insiste en que todos la llamen la doña. No es broma, se refiere a sí misma de esa manera en tercera persona. Firma los correos electrónicos como la doña. No es solo un apodo, es toda una persona. Desde el momento en que anunciamos el compromiso, quiso el control. Estas son solo algunas de las cosas en las que la doña insistió. La boda debía celebrarse en Guanajuato, México, donde nació, aunque ninguno de nosotros vive allí. Tenía que usar su vestido de novia de la década de 1980, con encaje amarillento, hombreras y todo. La fiesta de bodas debía seguir un formato segregado por género, incluyendo caminar por separado hacia el altar, nada de música moderna, nada de baile después de las 7 de la tarde, y definitivamente nada de vino blanco, que según ella era para mujeres impuras. Al principio, me resistí suavemente. Intenté llegar a un acuerdo. Dije que podíamos casarnos en Guanajuato aunque yo quisiera quedarme en la localidad. La dejé elegir al sacerdote. Acepté incluir algunos elementos tradicionales, pero dije que no al vestido y dije que no a cancelar el baile, la bebida y la música que reflejaba nuestra personalidad. Louis estaba atrapado en el medio. No dejaba de decir: «No vale la pena la pelea. Deja que se salga con la suya en esta. Se calmará». Pero no lo hizo. Un día, tal vez 2 meses antes de la boda, estábamos repasando la ceremonia con el sacerdote, quien, por cierto, fue elegido por ella porque entiende nuestras raíces. Y la doña mencionó casualmente que se esperaría que me arrodillara ante Louis y recitara un voto de obediencia. Pensé que había entendido mal. Me reí. Ella no. Explicó, delante del sacerdote, de Louis y de sus primos, que en su familia la novia debe arrodillarse frente al novio, poner sus manos en las de él y decir: «Te obedeceré, te serviré y te honraré por el resto de mis días. Tu voluntad es la mía». La miré fijamente. La habitación estaba en silencio absoluto. Miré a Louis y le dije: «No esperas que diga eso, ¿verdad?». Parecía incómodo. No respondió al principio, luego dijo las palabras que activaron un interruptor en mi cabeza: «Solo hazlo para mantener la paz». Después de ese día, las cosas fueron cuesta abajo rápidamente. Comenzó a enviarme correos electrónicos, párrafos largos explicando por qué la tradición era importante, diciendo cosas como: «El papel de una mujer no es igual, es esencial, pero diferente». Incluso adjuntaba artículos de blogs ultrarreligiosos para probar su punto. Le dijo a Louis que necesitaba guiarme. Dijo que mi negativa a arrodillarme mostraba una falta de respeto por todo el linaje de su familia. Cuando no respondimos lo suficientemente rápido a sus demandas, comenzó a contactar a mi mamá, diciéndole que estaba confundida por el feminismo estadounidense. Mi mamá le dijo que se mantuviera al margen. Eso solo la empeoró. Voló a California para verificar los preparativos finales. Ya teníamos todo planeado: vestidos, proveedores, votos. Estaba emocionada, estresada, pero emocionada. Entró en nuestro apartamento sin invitación mientras yo estaba en el trabajo, reorganizó las decoraciones, quitó la lista de asientos que tenía en el refrigerador y la reemplazó con la suya, intentó cambiar la lista de reproducción en mi teléfono, le dijo a Louis que tenía que ensayar la escena del voto de obediencia conmigo, como si estuviéramos actuando en una obra de teatro. Esa noche le dije a Louis que había terminado. Dije: «O me apoyas o cancelo la boda». Él dijo: «Solo deja que haga lo que necesite. Todavía obtendrás lo que quieres. Podemos tener música, baile, comida». Solo di el voto y seguimos adelante. No respondí. No pude. La iglesia estaba llena, más de 170 personas, toda su familia extendida, la mía también. La banda de mariachis se estaba calentando afuera, el fotógrafo estaba preparando drones para tomas aéreas. Teníamos una pantalla de proyector enorme detrás del altar, que planeamos usar más tarde para vídeos de bodas y una transmisión en vivo de mi abuela en Estados Unidos.
Estaba nerviosa, pero tranquila, hasta que llegamos a los votos. Lois dijo su parte, luego el sacerdote me miró y asintió. Ahora la novia puede arrodillarse. No me moví. La doña, desde el primer banco, se levantó tan rápido que tiró un ramo. Alzó la voz, no gritando, pero lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. Ningún hijo mío se casará con una mujer que no obedezca nuestras tradiciones. Jadeos. Susurros. Un chico tosió torpemente. Lois me miró y susurró de nuevo, solo hazlo para mantener la paz. Lo miré. Miré a la multitud. Luego metí la mano en los pliegues de mi vestido y saqué mi teléfono. Así que sí, allí estaba yo, vestida de blanco, con el ramo en una mano y el teléfono en la otra, una iglesia llena de gente atónita mirándome, mi esposo con cara de querer que el suelo se abriera, el sacerdote congelado como si alguien hubiera pulsado pausa y la doña de pie en la primera fila, con los brazos cruzados y los labios apretados en una fina línea, como si la Virgen María la hubiera insultado personalmente. Levanté mi teléfono y dije, en realidad, preguntémosle a tu abuela. La habitación estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar los latidos de mi corazón. Toqué la pantalla. Empezó a sonar. El proyector de la iglesia, que había sido configurado para mostrar fotos de la boda más tarde, ahora se iluminaba con una transmisión de FaceTime. Y allí estaba ella, la gran abuela María, de 93 años, sentada en su sillón reclinable en San Diego, envuelta en un chal, rodeada de sus amigas del bingo. Una invitada totalmente sorpresa. Entrecerró los ojos hacia la pantalla. ¿Mija? ¿Es la hora? Sonreí. Sí, abuela. Tengo una pregunta para ti. La doña se puso blanca, sus manos apretaron el borde del banco, su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Pregunté alto y claro, ¿tú o tus hijas se arrodillaron alguna vez en sus bodas y prometieron obedecer a sus esposos? La abuela se inclinó hacia adelante. Su expresión cambió. ¿Obedecer? ¿De qué estás hablando? Me casé con mi esposo porque lo amaba, no porque quisiera ser su sirvienta. Toda la iglesia lo escuchó. Continuó, tranquila pero directa, esa no es una tradición familiar. Es algo que Lilia inventó. Nunca le dije que hiciera eso. Ninguna de mis hijas dijo esas palabras. Esa no es nuestra costumbre. Ahora los susurros en la iglesia se convirtieron en un parloteo directo. La gente sacaba sus teléfonos, algunos estaban grabando, algunas de las mujeres mayores parecían visiblemente conmocionadas. Lois se volvió hacia su madre y dijo, ¿Es eso cierto? Ella no respondió. Justo cuando pensaba que eso era lo peor, otra voz llegó a través de la videollamada. Una mujer, probablemente de unos 50 años. Resultó ser la tía de Lois, la propia hermana de doña Lilia, sentada junto a la abuela María. Se inclinó hacia la cámara y dijo, dile la verdad, Lilia. Dile por qué realmente inventaste el voto de obediencia. Ahora todos estaban prestando atención. Lois parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. La tía no esperó. Dijo esas palabras en su boda porque su esposo no quería casarse con ella. Pensó que si le prometía obedecerlo frente a la iglesia, él no la dejaría. La abuela María asintió. No funcionó. Silencio absoluto. Podrías haber escuchado caer un alfiler y escuchar su eco. La doña parecía que estaba a punto de desmayarse. El sacerdote retrocedió silenciosamente. Los monaguillos evitaron el contacto visual. Mi dama de honor susurró, ¿debo sentarme o vamos a pelear con alguien? Lois todavía estaba mirando a su madre. Ella se giró lentamente, como si su cuello estuviera hecho de cemento, y le susurró algo. Él negó con la cabeza. Luego me miró, y no parecía enojado. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que toda su vida se basaba en las mentiras de otra persona. La pantalla del proyector todavía estaba encendida, la gente seguía mirando. Las damas del bingo estaban vitoreando de fondo. La abuela María saludaba con la mano. ¿Basta? Deja que la niña diga sus propios votos. Es su boda, no el espectáculo dramático de Lilia. La doña se sentó. No habló, pero su rostro, tenso, rojo y rígido, decía suficiente. La gente a su alrededor comenzó a apartar sus sillas. Algunos primos se trasladaron a bancos diferentes. Algunos invitados estaban de pie ahora. Pensé que ese sería el final. No lo fue. Uno de los tíos de Lois, un tipo grande, de voz fuerte, conocido por estar borracho en los eventos familiares, se puso de pie cerca de la parte de atrás y gritó, si la novia puede faltarle el respeto a la tradición, ¿por qué celebrar una boda en la iglesia?
Ahora la gente estaba discutiendo, realmente discutiendo. Otro primo gritó, si tu tradición es una mentira, ¿qué estamos defendiendo siquiera? El padre de Lois trató de calmarlos, pero luego alguien mencionó otra boda de años atrás, donde la doña aparentemente obligó a la esposa de un primo a usar su vestido, y la gente todavía estaba enojada por eso. Ahora todo se estaba desmoronando. Esto ya no se trataba solo de mí. Se trataba de décadas de resentimiento silencioso que finalmente estallaban. Y yo, accidentalmente, había encendido la cerilla. La iglesia era un caos ahora. La gente discutía en voz baja, se ponía de pie, susurraba, volvía a sentarse. Algunos parientes mayores parecían confundidos, otros parecían estar finalmente obteniendo respuestas que habían estado esperando durante años. El sacerdote se inclinó hacia Lois y susurró, podemos pausar la ceremonia si lo desean. Lois no respondió. Parecía aturdido. La doña permaneció sentada, pero podía ver que agarraba el borde del banco con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos no estaban puestos en mí, estaban en la pantalla, en la abuela María. Justo cuando pensaba que las cosas podrían calmarse, la abuela María se inclinó más cerca de la pantalla y dijo algo apenas audible, nunca te lo dijo, ¿verdad? Parpadeé. ¿Decirme qué? Lois levantó la vista. ¿Decirme qué? La abuela parecía seria ahora. Su voz era tranquila pero pesada, tu madre intentó evitar que tu padre me viera durante más de 10 años. Lois parecía confundido. ¿Qué quieres decir? La abuela suspiró. Después de que tu padre y yo tuvimos una pelea, él todavía me llamaba a veces. Pero a tu madre no le gustaba eso. Les dijo a todos que yo estaba mentalmente enferma, que no apoyaba a la familia. Les dijo a todos que no confiaran en mí. Ni siquiera fui invitada a tu graduación de la escuela secundaria. Lois susurró, eso fue porque estabas enferma. No, mijo. Eso es lo que ella te dijo. No estaba enferma. Me excluyeron porque le dije una vez, solo una vez, que el matrimonio debía ser igualitario. La iglesia volvió a estar en silencio absoluto. La gente ahora miraba a la doña. Lois se volvió hacia ella, en voz baja, pero con ese tono agudo que solo usas cuando estás a punto de romper algo, me mentiste sobre mi propia abuela. La doña abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Hice lo que tenía que hacer. Antes de que nadie pudiera volver a hablar, la tía de Lois, todavía en la videollamada, la interrumpió, díselo todo, Lilia. O lo haré yo. La doña miró la pantalla, fija. No dijo nada. Así que la tía lo dijo ella misma, Lois, cuando estabas en la universidad, tu madre interceptó una carta de tu novia de entonces. Era de Isabella. Vino de visita, quería hablar. Tu madre la despidió antes de que la vieras. Dijo que estabas ocupado con una chica mejor de la iglesia. Lois se quedó helado. Isabella. Conocía ese nombre. Era la chica con la que Lois salía en la universidad antes de mí. Habían perdido el contacto y él siempre decía que no sabía por qué. Me dijo que se cansó de esperar, dijo lentamente. Nunca dejó de esperar, dijo la tía. Tu madre se aseguró de que nunca volviera a acercarse a ti. Jadeos, fuertes. Dos de las damas de honor se taparon la boca. Nunca había visto a un hombre con el corazón más roto que Lois en ese momento. Se alejó del altar, puso ambas manos en el banco frente a su madre. ¿Por qué me harías eso? La doña no respondió. Se volvió hacia el sacerdote. ¿Podemos tener un momento, por favor? El sacerdote asintió y se hizo a un lado. Lois me tomó de la mano y me condujo por el pasillo, pasando los susurros, pasando la gente grabando, pasando los primos que ahora miraban a su madre, y me llevó a un pequeño pasillo detrás del altar. Nos quedamos en silencio durante unos segundos, luego dijo, no sabía nada de eso. Asentí. Te creo. Pensé que sabía quién era ella. Me crió. Pensé que solo era dramática, controladora, sí, pero pensé que estaba tratando de protegerme. No me di cuenta de que mentiría, manipularía, destruiría las relaciones de otras personas. Se sentó en un banco contra la pared. ¿Qué hacemos? Lo miré. Eso depende de ti. De vuelta en la capilla, las cosas ya no estaban tranquilas. Uno de los primos de Lois se puso de pie y dijo en voz alta, si miente sobre todo esto, ¿cómo sabemos que algo de lo que dice es real? Otro pariente añadió, me dijo que mi esposa era una cazafortunas, por eso no la invité a nuestra cena de aniversario. Luego, una mujer mayor, cerca de la parte de atrás, se puso de pie y habló a la multitud, intentó convencernos a todos de que María estaba loca.
Pero María fue la única que me dijo que dejara a mi esposo abusivo. La gente se estaba volviendo contra la doña. No solo en desacuerdo, sino denunciándola. Y ella, por primera vez en probablemente toda su vida, no tenía nada que decir. Su boca permaneció cerrada, sus ojos estaban en el suelo. Debo decir que mi familia, viendo cómo se desarrollaba esto, parecía que habían pagado por asientos en primera fila. Mi mamá estaba sentada en la segunda fila con los brazos cruzados, asintiendo con la cabeza como diciendo, deja que arda. Mis primos estaban grabando, sin siquiera intentar ser discretos. Uno de ellos le susurró al otro, esto es mejor que cualquier telenovela que haya visto. Como si las cosas no fueran lo suficientemente salvajes, las puertas traseras de la iglesia se abrieron y entró una mujer que nunca había visto antes. Tenía unos 40 años, vestía jeans y una blusa. Miró a su alrededor, confundida, luego clavó la mirada en la doña. Todo el cuerpo de la doña se tensó. La mujer caminó directamente por el pasillo y dijo, Lilia, ¿te acuerdas de mí? El primo de Louis susurró, ¿quién es esa? La mujer miró a todos. Soy Luisa. Soy la media hermana de Lilia. Ha estado fingiendo que no existo desde 1989. Ahora toda la habitación explotó en jadeos. Alguien dejó caer una bebida al suelo, lo juro. El sacerdote casi se sentó en estado de shock. Así que ahora estaba esta mujer, Luisa, de pie en el pasillo, tranquila, firme, sosteniendo su bolso, con las manos apretadas como si hubiera practicado qué decir 100 veces frente a un espejo. Y la doña, parecía que las paredes se le estaban cerrando encima. La gente estaba atónita. Alguien susurró, ¿es esa su hermana? Otra persona dijo, media hermana. ¿Desde cuándo? Luisa continuó, les dijo a todos que me escapé, que abandoné a la familia, que estaba celosa de ella. Nada de eso es cierto. Le dijo a mi padre que no me incluyera en su testamento. Me borró. Miró alrededor de la iglesia. Me enteré de esta boda a través de Facebook y algo me dijo que viniera. Ahora sé por qué. Louis volvió lentamente a la habitación, justo a tiempo para escuchar esa última parte. Miró a Luisa, luego a su madre. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué borrarías a tu propia hermana? La doña finalmente habló, apenas. Fue un error. La habitación jadeó audiblemente. Fue como si el oxígeno hubiera sido succionado. Luisa ni siquiera se inmutó. Siempre fuiste buena en eso, Lilia. Controlando la historia, ocultando lo que te hacía sentir pequeña. Entonces sucedió. Louis levantó la voz, no un grito, pero lo suficientemente alto como para que su voz temblara, me mentiste toda mi vida. Mentiste sobre la abuela. Mentiste sobre Isabella. Mentiste sobre tu propia hermana. ¿Qué clase de persona hace eso? La doña se levantó lentamente. Su voz salió gélida, hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia. Louis negó con la cabeza. No. Protegiste tu imagen. No a mí, ni a nadie más. El sacerdote intentó intervenir, tal vez todos podamos tomarnos un momento. Pero ya era demasiado tarde. Esto se había estado gestando durante décadas. Louis se volvió para mirar a toda la iglesia. Si alguno de ustedes alguna vez sintió que mi madre los excluyó, los silenció, los hizo sentir menos, quiero que sepan que lo siento. Creí sus mentiras. Dejé que tomara decisiones por mí. Pero ya no. Se volvió hacia mí. Quiero casarme contigo, con tus votos, a nuestra manera. Pero no con ella aquí parada fingiendo bendecirlo. La voz de la doña se quebró, la elegirías a ella por encima de tu propia sangre. Louis no parpadeó. Sí. 100 veces. Porque ella no me miente. La doña no lloró. No gritó. Pero bajó del pasillo, pasó junto a los bancos y salió por la puerta. Ni una palabra, ni una mirada atrás. Simplemente se fue. Y se hizo el silencio. Tanto silencio. Miré a Louis. Él me miró y, por primera vez en todo el día, sonrió, una sonrisa real, como si le hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que cargaba. El sacerdote se aclaró la garganta. Continuamos. Louis se volvió hacia los invitados. Solo si todavía quieren quedarse. Y de alguna manera, lo hicieron. No todos, pero la mayoría. La gente se sentó. La banda se calló. Algunos miembros de la familia se secaron las lágrimas. Algunos asintieron con la cabeza hacia nosotros como si acabáramos de hacer algo sagrado. Mi mamá me levantó el pulgar con orgullo.
Clásico. Lois volvió a tomar mi mano y regresamos al altar. Esta vez no hubo votos de obediencia, ni arrodillarse. Solo palabras honestas. Solo nosotros. Afuera, mientras saludábamos a los invitados, la gente se acercó con historias, primos, tíos, viejos amigos. Uno me dijo que nunca saliera con mi esposa, que estaba por debajo de nuestra familia. Otro susurró, tu abuela me ayudó a dejar a mi esposo abusivo. Lilia me dijo que era un pecado. Incluso el sacerdote nos llevó a un lado y dijo, he oficiado bodas durante 30 años. Nunca había visto algo así. Pero fue la ceremonia más honesta que he presenciado. Más tarde esa noche, en la habitación del hotel, encontré a Lois sentado solo en el balcón. Tenía la chaqueta del traje quitada, la corbata deshecha, mirando la nada. Le pregunté, ¿estás bien? No respondió de inmediato. Creo que perdí a mi madre hoy. Me senté a su lado. Tal vez. Pero tal vez simplemente la vio por primera vez. Él asintió con la cabeza, en silencio. Luego dijo, pasé mi vida pensando que su control era amor, que todo lo que hacía era para protegerme. Y ahora me doy cuenta de que todo era miedo. Su miedo a perder el control, su miedo a que la gente descubriera la verdad. Y me transmitió ese miedo. Han pasado 10 meses desde la boda. Lois no ha hablado con su madre. Ella tampoco ha intentado contactarlo. Pero se volvió a conectar con su tía y su media tía Luisa. Hablan todas las semanas ahora. La abuela María falleció unos meses después de la boda, pero no sin antes ver las fotos, los vídeos, la felicidad en los ojos de Lois. Dijo que estaba orgullosa de él, que había roto la cadena. En cuanto a mí, me casé con un hombre que tuvo que desaprender todo lo que su madre le había enseñado sobre el control y la obediencia. Y lo está haciendo todos los días. No hablamos mucho de la boda, pero cuando lo hacemos, no hablamos del vestido, la comida o la música. Hablamos de la verdad y de lo liberador que fue finalmente decirla, incluso si destrozó todo lo demás.